1945, con el fin de poder establecer y promover la paz a nivel mundial. Dentro de Naciones Unidas se encuentra el Consejo de Seguridad, conformado por 15 miembros de esta. El Consejo de Seguridad tiene como objetivo principal establecer la paz a nivel mundial y, de acuerdo a las decisiones que estos tomen, el resto de países serán obligados a adoptarlas. Sin embargo, dichas acciones no se han producido en Siria. En el informe del enero 30 de 2018 se menciona que 13 millones de personas necesitan ayuda humanitaria de manera inmediata en Siria. Miles se han visto obligados a desplazarse dentro de la ciudad al no tener otras opciones, y los ataques químicos son parte del día a día del conflicto sirio. Sin embargo, podemos encontrar que potencias que forman parte del Consejo de Seguridad son potencias que han financiado el armamento de los grupos beligerantes en Siria. Debemos tener en cuenta que el año en que se forma Siria al año actual en el que nos encontramos, todo el panorama mundial ha cambiado y deben de realizarse reformas dentro de la Carta de la ONU para que puedan ser adoptadas y establecerse de manera adecuada a los conflictos actuales. En los últimos años se ha producido un desplazamiento masivo de refugiados y migrantes hacia la Unión Europea. Dichos refugiados se ven obligados a abandonar el país y solicitar un asilo en la Unión Europea. ¿Pero qué es un asilo? Un asilo es todo aquel permiso que se le concede a las personas que se sienten atemorizados a vivir en su país y temen por su vida. Entonces se ven obligados a abandonar el país y buscar refugio en otro. La Unión Europea se ve obligado a aceptar a todos los refugiados que soliciten un asilo. Sin embargo, muchas de las personas que han llegado a la Unión Europea buscan un refugio económico o son migrantes económicos. Los migrantes económicos son conocidos como todas las personas que salen de su país para poder mejorar sus condiciones de vida a nivel económico en otro país. Dichas solicitudes, tanto de asilo como migrantes económicos, deben ser revisadas por los países integrantes de la Unión Europea y ellos catalogan qué personas son las que son aceptadas para poder entrar a la Unión Europea. Esta crisis de migrantes ha producido grandes consecuencias en la Unión Europea y asimismo ha hecho que ésta busque vías para poder solucionar. Se han destinado 10 millones de euros para poder brindar ayuda humanitaria y poder solventar todas las necesidades básicas de los migrantes que han sido aceptados. También se ha producido operaciones de búsqueda y salvamento en el mar Mediterráneo debido a que muchas personas han muerto con el afán de poder llegar a Europa y poder continuar su vida. El conflicto armado en Siria entra en su 7º año y las consecuencias que este nos deja son devastadoras. Miles de muertos, millones de refugiados, desplazados y personas que necesitan de ayuda humanitaria para poder seguir subsistiendo forman parte de él. El conflicto, al igual que muchos otros a nivel mundial, tiene sus orígenes en la corrupción, captura política, pobreza, violación de derechos humanos y la desigualdad. En la temporada conocida como las Primaveras Árabes en el año 2011, movimientos sociales, grupos espontáneos de personas, organizaciones empezaron a movilizarse y reclamar sus derechos que consideraban menos socavados. Lejos de conseguir el fin por el cual se movilizaron, el gobierno sirio inicia un conflicto en el cual manda a callar todas aquellas personas de manera violenta. 7 años después, la injusticia y desigualdad fueron parte de la semilla y consecuencias de este conflicto. Mientras que los grupos beligerantes toman fuerza, se arman, las personas civiles deben de buscar refugio en países cercanos como parte de la Unión Europea.
Dicho conflicto produjo una de las crisis de refugiados más grandes de las últimas décadas y tuvo como consecuencia movilizaciones que son un sinnúmero importante y forman parte de las consecuencias del conflicto armado sirio. Rusia como tal es uno de los principales aliados del gobierno de Siria, que como bien lo mencionábamos anteriormente, esta crisis comenzó desde el año 2011, por lo cual evidentemente Rusia ha mostrado su total apoyo al gobierno de Bashar al-Assad de diferentes formas. Una de ellas es siendo el principal suministrador de armas para la defensa del gobierno sirio en contra de los diferentes grupos, como también ha mostrado su apoyo diplomático ante la ONU. Rusia se presenta como un actor trascendental para esta crisis, en donde a Rusia no solo le interesa proteger a Bashar al-Assad y su gobierno, sino también tiene otros intereses de por medio como todo Estado. Al gobierno de Siria, por su parte, le interesa acabar con el llamado Estado Islámico, que es un grupo terrorista más conocido como ISIS, en donde este tiene el control de la mayoría del territorio de Siria, por lo cual Rusia muestra su total apoyo ante la lucha en contra de este grupo terrorista, ya que este también se presenta como una amenaza a sus intereses en el territorio sirio, como también le teme a una propagación del islamismo militante hacia su territorio o bien hacia el territorio de sus principales aliados. Para Rusia, esta región de Siria ha sido de suma importancia, ya que se ha convertido en un importante comprador de armas rusas, lo cual pues le conviene a la economía rusa, como también tiene importantes acuerdos comerciales, energéticos y de petróleo con Siria y con Irán respectivamente, que al gobierno ruso no le conviene perder, y es por ello de que muestra su apoyo al gobierno sirio. Por su parte, el gobierno sirio tiene un control aproximadamente del 20% de su territorio, siendo el resto ocupado por el llamado Estado Islámico o bien por otros grupos rebeldes, lo cual pues no le conviene, ya que pierde de cierta manera el poco control que todavía tiene, por lo cual al gobierno de Siria le conviene seguir teniendo a Rusia, China e Irán como principales aliados en su lucha en contra de estos diferentes grupos terroristas. El conflicto interno en Siria inicia en marzo del año 2011 con un levantamiento de opositores del presidente Bashar al-Assad, debido a la falta de empleo, la corrupción y la constante represión de parte del gobierno. El 15 de marzo del mismo año, día en el que se conmemora el inicio del conflicto en Siria, se produjo una gran manifestación en Damasco, capital de Siria, y Alepo, en rechazo a la tortura que sufrió un grupo de adolescentes días atrás. La represión de las fuerzas de seguridad aumentó y dejó decenas de víctimas mortales. El conflicto se había extendido por todo el país, pero al mismo tiempo la represión del gobierno de Bashar al-Assad fue acabando con más vidas. Meses más adelante, en julio, los opositores decidieron combatir en iguales condiciones por medio de la fuerza a las fuerzas de seguridad y comenzaron a adquirir armas de fuego. Poco a poco, los rebeldes opositores, que incluyen a diferentes grupos como el Ejército Libre Sirio o en sus iniciales ELS, también podemos mencionar a los islamistas o yihadistas, aprovechan, entre otros, fueron a formar parte de brigadas para defenderse y luego para expulsar a las fuerzas de seguridad de Bashar al-Assad. Esta crisis fue aprovechada por el Estado Islámico o ISIS, quienes se instalaron en Siria e incrementaron su poderío por encima de los demás grupos rebeldes, lo que obligó la intervención de Estados Unidos. En el año 2014, tras conocerse que Bashar al-Assad usó armas químicas en un ataque a Damasco y alimentado por la ejecución de 2 periodistas estadounidenses, por orden de Barack Obama, atacaron a bases de ISIS en Siria. Desde ese entonces, Estados Unidos ha apoyado a algunos grupos opositores de Bashar al-Assad con armamento y equipos,
pero con el riesgo de que estas armas terminen en manos de grupos yihadistas. Mientras que el gobierno de Barack Obama pidió la renuncia de Bashar al-Assad en su momento para comenzar a calmar el conflicto interno, por otro lado vemos al mandatario del actual gobierno, Donald Trump, ha sido más directo. El 6 de abril del año 2017, Trump ordena un ataque militar contra las fuerzas de Bashar al-Assad y recientemente se vuelve a atacar la capital de Siria en alianza con el Reino Unido y Francia, en respuesta a un ataque químico que supuestamente se había manifestado dentro del gobierno de Bashar al-Assad. Por su parte, la cercana relación entre Rusia y Siria viene desde antes que inicie el conflicto interno. En el país árabe en el año 2011, no solo porque este país es un gran comprador de armas, sino porque dentro de su territorio tienen instalada la base de Tartus, la única base militar que tienen en el mar Mediterráneo. Gracias al apoyo ruso, en el año 2015, Bashar al-Assad pudo estabilizar de cierta manera el conflicto interno, sobre todo después de perder bastante territorio en manos de la oposición. En enero del año 2016, Estados Unidos y Rusia intentaron persuadir a las partes de la guerra en Siria a una conversación de acercamiento en Ginebra en busca del cese al fuego. Sin embargo, no se pudo concretar debido a una ofensiva del gobierno sirio en Alepo. En el año 2017 se intentó hacer otro acercamiento de paz, pero sin éxito alguno. Rusia ha anunciado que el ataque a Damasco por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia tendría consecuencias a no muy largo plazo. Mientras tanto, el temor por una eventual gran guerra aumenta. La respuesta de Rusia y el papel de Estados Unidos y sus aliados a los próximos meses del actual gobierno de Siria. Se puede mencionar también que el papel principal de Estados Unidos de igual manera no viene desde hace poco tiempo. Estados Unidos sí tiene realmente intereses propios que van más allá de parte de la seguridad de cada uno de los estados. Por otro lado, el apoyo humanitario, el Consejo de Seguridad de la ONU mantiene prolongado por más tiempo la resolución que ha autorizado la entrega de ayuda humanitaria a las poblaciones que viven en las zonas controladas por fuerzas opuestas al gobierno sirio, pese a la abstención de Rusia. La resolución sobre la ayuda humanitaria fue presentada por Egipto, Japón y Suecia. Al momento de la votación contó con la aprobación de 12 votos a favor y 3 abstenciones, además de Moscú, principal aliado de Damasco. También se abstuvieron China y Bolivia. Según los países promotores, la decisión permitirá mantener una vía humanitaria vital para unos 3 millones de sirios que no disponen de otras alternativas para recibir ayuda humanitaria. Pero no toda la ayuda humanitaria se maneja de esta manera. Por otro lado, como apoyo, estados como Canadá han abierto sus puertas a recibir refugiados. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anuncia que su país acogería un total de más de 25,000 refugiados sirios, los cuales los primeros 10,000 llegaron a finales del año 2015, mientras los 15,000 restantes lo hicieron a finales del año 2016. Canadá no es un país que esté especialmente involucrado en la emergencia desatada tras la guerra de Siria. Se ha convertido en la primera nación en conceder las solicitudes de asilo a las que se han comprometido anteriormente. Antes incluso países de la Unión Europea de igual manera lo habían hecho. Sin embargo, Canadá ha sido el primer estado en poder atender a esta solicitud. Los refugiados sirios han llegado provenientes de los campos ubicados en Jordania, Líbano y Turquía, que son los 3 países que más han tenido que invertir en labores de acogida y atención básicamente durante esta crisis. Según las últimas cifras, al menos 4.5 millones de personas han tenido que salir de Siria por culpa de la guerra entre las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad y los grupos opositores.
De todos ellos, Turquía aproximadamente ha acogido a un poco más de 2.5 millones, el Estado de Líbano alrededor de 1.2 millones y Jordania aproximadamente a 635.000 habitantes. Actualmente existe un programa de reasentamiento en Canadá, el cual tiene un valor añadido sobre 25.000 refugiados que se encuentran en el suelo canadiense, que pertenecen a un grupo de personas especialmente vulnerables, ya sea por su dificultad, ¿verdad?, en el área socioeconómica, por tratarse de familias con niños o ancianos, o por otras características que en este contexto se acentúen como condición de refugiados. Canadá, sumado a otras 30 naciones, se han comprometido a poder recoger y aceptar a un poco más de 160.000 refugiados más. En un primer momento, los países de la Unión Europea acordaron abrir a 120.000 plazas para que ciudadanos sirios pudieran acudir. Además de Grecia y Turquía, países que atienden diariamente la emergencia a sus costas del mar Mediterráneo, Austria, Luxemburgo y Alemania, los cuales han sido los primeros en abrir sus puertas. Otros países a los cuales actualmente se encuentran en este progreso son países como Francia, Portugal e Italia, que se han sumado a este plan de acogida para muchos ciudadanos del área siria, aunque actualmente se encuentra muy lejos el objetivo de poder cumplir a corto plazo mantener o resguardar a toda la ciudadanía siria.